Estás por entrar a la zona de derechos. Un espacio de información laboral para trabajadores de Ontario. La información empodera y aquí lo sabemos. Esto es Derechos Laborales al Día. Son las 2 de la tarde con 1 minuto y a esta hora les decimos bienvenidas y bienvenidos amigos de CHHA 1610 AM. A esta hora inicia en vivo su programa Derechos Laborales al Día. Este es un programa que, como ustedes saben, tiene el objetivo de brindarles a ustedes y pues para que todos estemos al tanto de nuestros derechos laborales y en esa medida estar empoderados de nuestros derechos. Esto es para cada uno de ustedes preparado con mucho cariño. Estamos ya en la 6ª edición de este programa que se basa en el conocimiento del especialista de este programa. Él es Claudio Tapia, Licensed Paralegal en la provincia de Ontario, quien además trabaja en una clínica legal comunitaria de la zona de George Region. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en vivo, nuestro programa número 6 y con gusto de informar y como tú dices, empoderar a la comunidad con conocimiento para que sepan sus derechos, para que puedan desenvolverse en el trabajo y realmente lo que queremos es que no hayan abusos. Claudio, cuando empezábamos este programa, un fondito de música nos anunciaba la canción de Lula All Stars que dice, esto es Canadá. La vamos a escuchar porque hoy vamos a hablar de un asunto que corresponde no solo a Canadá, sino específicamente a Ontario y tiene que ver con el tema de los derechos humanos y cómo influyen en los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Es correcto, Daniela, tú los has identificado muy bien. Vamos a tratar de explicar cómo funciona el sistema de derechos humanos y explicarle o darles algunos tips para que la gente sepa a qué nos referimos. Y sobre todo para evitar la discriminación. Así que mientras ustedes buscan papel, lápiz, mientras ustedes le invitan a toda la gente que necesita conocer de esto, nosotros les dejamos con esta canción y volvemos. Siempre les avisamos que podemos recibir sus llamadas, sus preguntas, sus dudas al teléfono de cabina 416-785-0680 o un mensaje de WhatsApp al 416-577-0228. Nos vamos con música y ya volvemos. Por favor, estén atentos. Esto es Derechos Laborales al Día, hoy para hablar de derechos humanos. Lula All Stars nos cantaba Esto es Canadá. ¿Qué te pareció, Claudio? Excelente. Excelente, ¿verdad? Nos alegra la música nuestra en español. Así es. Ese talento local que además se produce aquí en Canadá. Y que nos dice, pues sí, esta es la tierra que elegimos y qué bueno poder conocer sobre las leyes que están aquí, que nos rigen y sobre las que podemos echar mano para hacer respetar nuestros derechos. Decíamos, Claudio, antes de irnos a esta pausa musical, vamos a hablar sobre el Código de Derechos Humanos en Ontario. Cuéntanos, ¿cuáles son esos aspectos que protege este código? Bueno, vamos a hablar del Código de Derechos Humanos en Ontario. También vamos a hablar de la ley que aplica a nivel federal de derechos humanos. Uh-huh. Lo que vamos a es conversar y tratar de educar hoy, uh-huh, en esta hora que tenemos, es acerca de cómo los derechos humanos de Ontario nos protegen en caso de discriminación y acoso. Uh-huh. En inglés le llaman discrimination o harassment. Uh-huh. Para el caso específico nuestro, vamos a hablar cómo en el trabajo te puedes proteger del acoso o la discriminación. Y vamos a tratar de darles algunos ejemplos, uh-huh, vamos a darles algunos significados, qué significa, por ejemplo, acoso, qué significa discriminación. También vamos a explicar las características protegidas, también vamos a explicar diferentes cosas, como si es que llega la parte del programa en la cual podemos explicar, por ejemplo, cuando un trabajador necesita que le den acomodación en el trabajo, ya sea, uh-huh, porque tiene un caso de invalidez o cualquier otra característica protegida que vamos a explicar hoy. Uh-huh. Amplio el tema, amplio. Esperemos que nos alcance todo. Eso esperamos. Acordémonos que esta presentación contiene información legal general. Uh-huh. Lo estamos tratando de hacer para que esté
actualizado para el día de hoy, en diciembre 9 del 2023. No, el programa no intenta darle a usted un una asesoría consejo, particular. Ya, un consejo específico. Lo que queremos es dar información general. Si alguien tiene un problema legal o cree que tal vez está siendo discriminado o está sufriendo de harassment o acoso en el trabajo, pueden llamar al número mío o pueden llamar a la cabina. Siempre tomamos los datos de la persona y le podemos ayudar o asesorar o decirle dónde puede ir. Pero en este programa vamos a tratar información acerca de organizaciones en la cual puede recurrir. El teléfono mío, celular del trabajo mío, es 437-213-6957. Y lo otro que tenemos que acordarnos de la institución que patrocina este programa, aparte de nuestra querida radio, La Voz de la Comunidad, CHHA 1610 AM, está The Law Foundation of Ontario. Así es. Que tienen con la intención de que este tipo de educación surja y pueda llegar a nuestros hogares aquí en Ontario. Así es, importante. Gracias por todas esas acotaciones, Claudio, porque sí, importantísimo lo que tú estás diciendo. No intentamos dar un consejo particular a nadie. Si es que ese es el caso, siempre es mejor que busquen ayuda. Y el teléfono de Claudio, también recordarles que tú trabajas en una clínica que da apoyo gratuito, de asesoría gratuita a las personas que están necesitando de esta guía legal, digamos. Ya hemos explicado en programas anteriores que existe una comunidad de Community Legal Clinic, de clínicas legales comunitarias, y que dependiendo tu código postal puedes contactarte con ellos y te pueden ayudar en diferentes áreas, ya sea de vivienda, ya sea de derechos laborales, ya sea de asistencia social, qué sé yo, Ontario Work, Ontario Disability Support Program, ayuda a la gente mayor, que casos de Ontario, de Canada Pension Plan, OLA Security, inmigración. So, estamos para servirlos y bueno, y aprovechar de que existe este tipo de organizaciones. Es parte del mandato nuestro de tratar de ayudar. Me siento afortunado de poder hablar así porque los servicios míos son gratis. No estoy tratando de buscar clientes para lograr dinero. Lo que queremos es ayudar a la comunidad. ¿Okay? Tenemos una llamada telefónica. Daniela está bien ocupada pues ya el teléfono empezó a sonar. Ya empezaron las llamadas y las consultas, Claudio. Y las tenemos aquí si es que Correcto. ¿Crees que antes de empezar podamos recibir esa consulta? Yo creo que la persona puede, si pudiera... Sí, nos puede esperar también un ratito. Puede esperar para que más o menos nos empapemos del tema. Sí, entonces le pedimos a nuestra oyente que se quede un ratito ahí con nosotros mientras continuamos en el desarrollo de del tema que nos estás planteando, Claudio. Sobre todo porque nos estabas explicando qué es lo que protege esta ley. Ahora, solamente para aclararlo de nuevo, ¿cuáles son esas áreas de los derechos que protege, que es lo que nos ibas a explicar? Ok, existe la Ley de Derechos Humanos de Ontario, también existe la Ley de Derechos Humanos de Canadá. Ok, vamos a explicar eso posteriormente. Las áreas en la cual la ley protege puede ser el área de vivienda, que en inglés se llama housing, que la gente que arrienda, ¿ok? También tenemos el área de trabajo, que es el área específica nuestra hoy de nuestro programa, que es en inglés se dice employment. También el área de servicios, cuando uno va a una tienda, por ejemplo, a un banco o a una organización que atienda o de servicios, todos esos negocios tienen la obligación de respetar la ley de derechos humanos. O les aplica. También están los sindicatos, o aquí en Canadá le dicen unión, ¿ok? Y también las asociaciones vocacionales, todo lo que tiene que ver con vocación, de cómo te ayudan a buscar trabajo, o también te pueden dar educación, ¿ok? Y el otra área que un área que comprende los derechos humanos es la área de contratos. Entonces, si yo voy a firmar un contrato, el contrato tiene que ser acorde y no puede haber discriminación. Entonces, si existe discriminación, pueden haber acciones en contra de ese contrato o de la institución que tú firmas ese contrato, ¿ok? O lo mismo, si, por ejemplo, si veo que en inglés se dice landlord, el arrendador, si él me está haciendo discriminación, por ejemplo, te doy un ejemplo de discriminación de que el hecho de que yo estoy recibiendo ayuda social,
que estoy en Ontario Works o Welfare, que generalmente se llama, y él te dice, no, yo no le arriendo a gente que está en Welfare. Es una discriminación. Sí, es algo que la ley está protegiendo, ¿ok? So, se refiere específicamente a vivienda, trabajo, los servicios, los sindicatos y los contratos, ¿ok? Cuando hablamos de estas áreas que protegen, me imagino que hay algunas organizaciones que están relacionadas con aplicar el tema de derechos humanos o de los códigos de derechos humanos. ¿Cuáles son esas organizaciones, Claudio? Específicamente nos vamos a referir hoy a Ontario, ¿ok? Entonces tenemos la primera que vale la pena mencionar son 3 pilares, generalmente, que cuando uno se pone a estudiar esto de derechos humanos en Ontario, que es la primera es el Ontario Human Rights Commission. Se vendría a ser la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, ¿ok? Entonces ellos lo que quieren es avanzar el tema de derechos humanos, ¿ok? Y lo hacen a través de investigación, educación. También ellos buscan casos específicos que a veces quieren modificar la decisión, porque tenemos que saber, cuando uno va a la corte aquí o va a un tribunal, generalmente uno trata de buscar casos anteriores y cómo decidieron. Ellos tratan de avanzar la ley y la decisión. En este caso nos referimos a la jurisprudencia. Jurisprudencia son los casos repetidos de las cortes. Entonces ellos lo que diseñan a veces son reglamentos o cómo debería el mundo de... Correcto. Pesado, digamos. Se puede decir que la gente decía que estaba siendo discriminada por el hecho de que no usaba... entonces quiere dar derecho a viajar porque no tengo la vacuna. Entonces la Comisión de Derechos Humanos emitió un comunicado que puede decir como una policy, una herramienta para otras organizaciones seguir. La seguía, por ejemplo, por ejemplo, que no podías tú obtener unemployment insurance si habías perdido el trabajo debido a que no tenías la vacuna. No quiero aquí crear una controversia de la gente. Este es un ejemplo de donde cubrió la ley. Ya, entonces ellos emitieron un comunicado que en el caso de las personas que no podían trabajar o que no sentía que eran discriminadas por no obtener la vacuna, no se consideraba una discriminación. Él ponía en el ejemplo de que a veces la discriminación existe, ¿ok? Que hay una diferencia, pero en este sentido era por un bien común en bracket de salud, ¿no? Y de la bienestar social. Sí, ante una situación emergente. Sí, correcto. Entonces la segunda institución que me refiero a es le llamamos en inglés Human Rights Legal Support Center. Entonces esta es una institución, funciona como una clínica legal, pero más avanzada específicamente con casos de derechos humanos, en la cual dan asistencia a personas que han sufrido discriminación o acoso para iniciar un tipo de acción a nivel del Tribunal de Derechos Humanos, que vendría a ser la institución número 3 que quiero mencionar. Entonces el Tribunal de Derechos Humanos, es más, les voy a dar, a ver si puedo darles el número telefónico, les voy a dar, a ver si lo encuentro aquí, del Ontario... Porque nosotros podemos llamar para pedir ayuda en caso de contemplar que necesitamos apoyo. O la gente le puede hacer Google a Ontario Human Rights. Ontario Human Rights Support Center o Ontario Human Rights Tribunal, ¿ok? El tribunal revisa casos donde hay discriminación o harassment y está basado exclusivamente bajo el Código de Derechos Humanos de Ontario, que se llama Ontario Human Rights Code. El código ese se conoce como The Code, el lenguaje legal, ¿ok? Entonces ellos ofrecen la oportunidad de, cuando tú planteas un caso, que se pueda resolver a través de mediación o a veces llegan a una decisión, y también las decisiones te dan lo que en inglés se llama remedios, o que cuál es la solución. Te pueden dar una decisión favorable en la cual te pagan una suma de dinero, o a veces le dicen, por ejemplo, al patrono que tiene que recibir educación porque no sabe acerca de derechos humanos. Entonces es importante destacar este tipo de organizaciones.
Entiendo. En cuanto a ¿qué ley es más fuerte que otra respecto a la ley que estábamos revisando, el Employment Standard Act y el Código de Derechos Humanos? Entiendo, no están opuestas ni se discriminan mutuamente. Las dos van de la mano en este caso. En sí, la ley que estábamos revisando la semana pasada, hemos revisado ya, de que la revisamos en 5 programas casi, especifica reglas del trabajo que la empresa debe seguir y las obligaciones de los trabajadores, ¿ok? Entonces, la ley de derechos humanos está hablando de un tema un poco más diferente, que habla específicamente de discriminación y acoso, ¿ok? No, van de acorde, ¿ok? Puede haber otro tipo de leyes que tienen más cercanía con la ley de derechos humanos. Por ejemplo, te doy la ley de los trabajadores que se lesionan en el trabajo. En inglés le llaman injured workers. Estamos hablando de workers' compensation. Workers' compensation trabaja con mucha gente que tiene invalidez, tiene lesiones, ¿ok? Y tiene que haber acomodación para ese tipo de personas. La ley de Workers' Compensation tiene que respetar lo que subordina. Dice. De alguna manera van paralela, pero sí tienen que seguir los parámetros establecidos de la ley de derechos humanos de Ontario. Ahora, Claudio, a nivel federal entiendo hay otra ley y a nivel de Ontario también hay una ley específica, ¿verdad? ¿Qué legislación aplicaría para este tema cuando nosotros estamos hablando de los derechos laborales de las personas en Ontario? Ya, entonces la ley que vamos a revisar hoy, como lo hemos ya mencionado, es Ontario Human Rights Code, que es a nivel provincial, ¿ok? Que lo dije que se llama The Code, el código, ¿ok? Y en Canadá, para la gente que trabaja y sus trabajos son regulados por la ley federal, existe lo que es el Canadian Human Rights Act, ¿ok? Pero también tenemos que entender que a nivel de Canadá hay gente, por ejemplo, los nativos de Canadá que pueden acceder al Canadian Human Rights Act por cuanto han sido discriminados por el gobierno federal o al mismo tiempo pueden haber sido discriminados por su le llaman band, la que vendría a ser como en la traducción en español sería la tribu nuestra de ese pueblo indígena, ¿no? El determinado pueblo indígena. Entonces explicamos en programas anteriores que existen trabajos que gente que vive en Ontario y que esos trabajos son federales, y los ejemplos que dimos eran gente que trabaja, por ejemplo, en los bancos, en telecomunicaciones, broadcasting a nivel de todo Canadá, los trabajadores que manejan camiones entre provincias, por ejemplo, entre Quebec y Ontario. Esos trabajadores se basan en referente a la ley federal. Okay. También tenemos el caso de las aerolíneas, que gente que trabaja en cualquier aerolínea te basan en respecto a esa ley. Antes de continuar, me gustaría un poco saber cuál es el fin, el objetivo de estas leyes ya en concreto, porque nos has comentado mucho en términos legales cómo se va moviendo el Código de Derechos Humanos aquí en Toronto, la Carta de Derechos Humanos de Canadá, pero el objetivo final de estos códigos de derechos humanos, ¿cuáles son? Y después de responderme eso, ¿qué tal si ya vamos con la llamada que tenemos en espera, Claudia? Entonces lo voy a decir de manera simple, el fin máximo es proteger a las personas de la discriminación y el acoso, ¿ok? Se puede decir para hacer una sociedad más justa. Me pongo a pensar a veces en los países que nosotros venimos. Por ejemplo, yo en mi caso nací en Chile, también viví muchos años en Caracas, Venezuela, y no existía este tipo de leyes, que no se hablaba de este tipo de discriminación. Cuando llegas a Canadá vienes a una sociedad diferente y bueno, te sientes feliz de alguna manera de que exista este tipo de protección y la gente habla acerca de esto. ¿Okay? Es más que todo países del hemisferio norte, Europa o anglosajones que siguen este tipo de teorías. Existe en nuestros países, pero uno no lo escucha
escucha, no lo ve, la que no, como que no funciona. So, de alguna manera las organizaciones de aquí en Canadá funcionan. O a veces no las conocemos. Yo creo que pasa mucho también que hay países latinoamericanos que tienen códigos claros sobre el asentamiento de derechos humanos, pero tampoco se conocen o se difunden. ¿Cuánta distancia hay entre el conocimiento a veces de esos, no? Y uno ve una cantidad de desigualdad en nuestros países. So, la idea de esto aquí en Canadá es de crear igualdad dentro de nuestra sociedad. Así es. Claudio, con la disculpa del caso a nuestra querida oyente que nos está esperando en la línea, le invitamos a que, primero, agradecerle su espera y invitarle a que nos haga su pregunta. Muy buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Está usted al aire. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Ya, quería consultar aquí para el legal. Mire, yo ahorita trabajo ya 46 años en la fábrica donde estoy ahorita, ¿no? Uh-huh. Yo tengo 70 años de edad. Mi consulta es de ahorita por el retiro que me están dando son $700 mensuales por 2 años más un año de cobertura de beneficios, ¿no? Entonces porque el otro día escuché que decía que no puede ser que le den una semana de salario por cada año de servicio. No sé si eso es ley o es uno que hay que pedir a la compañía. Muchísimas gracias por su consulta. Bueno, con la claridad de que el programa le invita siempre a que los casos específicos sean consultados de manera específica. ¿Cómo nos ayuda a entender esta pregunta la generalidad de la ley, Claudio? Solo por hacer un recuerdo de lo que vimos la semana anterior, antes de la pausa. Ya no, el señor menciona al final el pago en caso de que el trabajo se termine por años de servicios, ¿ok? Uh-huh. So, yo creo que lo que está hablando específicamente es lo que hablamos el programa anterior de despido. Terminaciones, sí. De despido. Para el caso, para yo poder, no le puedo dar un consejo legal, uh-huh. ¿Ok? Para darle un consejo legal, tú pudieras llamarnos y darle algo específico. Lo que sí hablamos la semana pasada, que la ley de Employment Standard Act te dice que en Ontario los trabajos no son protegidos, te pueden despedir sin causa, ¿ok? No te tienen que dar una razón por la cual te despiden. Lo que sí que tiene que hacer el patrón es darte una carta de despido y pagarte lo que se llama la compensación por años de servicios. So, lo que refiere el señor es que la ley es el mínimo, ¿ok? A veces el patrón no te puede dar más del mínimo y la ley establece que lo máximo que puedes recibir son 8 semanas o serían 8 años de servicio. So, si trabajaste más años, yo creo que lo que él pudiera hacer es consultar, puede llamarnos y lo podemos referir para ver qué es lo que le corresponde. ¿Qué te parece, Claudio, si nos vamos a una pequeña pausa y yo le contesto por interno el teléfono a nuestro oyente y le damos los datos para que pueda hacer la consulta específica? Correcto. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Quédense con nosotros. Ya volvemos con más de Derechos Laborales al Día. Tenemos una nueva forma de comunicarnos. CHHA 1610 AM te invita a que nos escribas a nuestro WhatsApp. Tus opiniones, peticiones, comentarios, saludos y más al 416-577-0228. 416-577-0228. 416-577-0228. Sonaba Juan Luis Guerra con esta canción famosísima de él que se llama La Bachata Rosa, para amenizar un poquito este tema, Claudio, que es bien interesante. Estamos hablando sobre el Código de Derechos Humanos aquí en Ontario. No, importante que a nuestro programa le traigamos alegría y la gente en los hogares se siente bien con nosotros, que puedan participar y disfrutar de esta tarde. Así es, en la que hablamos de derechos, platicamos un poquito. Qué bueno que podamos hacer eso. Qué hermoso espacio que lo permite Radio CHHA y que se patrocina con The Law Foundation of Ontario. Realmente un bonito espacio. Y lo más importante, estamos en vivo. O sea, le podemos decir que son las 2:32 de la tarde, son 12 grados de temperatura. En diciembre, así es. Claudio, bueno, recibíamos hace un momento esta llamada que hace seguimiento del programa anterior que tuvimos en el que hablamos del Employment Standard Act. La persona que ha compartido con nosotros
nosotros su duda, su consulta, también ya le hemos dado tu teléfono y nos piden nuevamente, por favor, denos al aire el número de Claudio, que repetimos, da asistencia gratuita en The Georgia Region, pero que además nos puede asesorar si hay que movernos a otra clínica, etcétera. Ya, entonces el teléfono, a veces si ustedes quieren mandarme un texto o un WhatsApp, también este teléfono es el 437-213-6957. Ojalá no estén escuchando los trabajadores migratorios que están en Limington, en la zona de Niágara o en la zona de York Region. Que este programa es para ustedes también, y si necesitan ayuda, necesitan cualquier tipo de consulta o que necesitan ayuda comunitaria, yo los puedo canalizar con eso también. 437-213-6957. Y otra cosa, además, recordar que el programa no da consejos específicos, pero su pregunta puede ayudarnos a comprender también el escenario general de la ley, y eso ya es un aporte magnífico, magnífico. Y tenemos, de hecho, Claudio, una pregunta en línea que le damos la bienvenida. Ahí se nos cayó la llamada. Se nos fue la llamada. El señor anterior con su pregunta también habla de su pensión, que tal vez no le alcanza. A veces él puede revisar en una clínica legal comunitaria. Tenemos esta clínica bien profesional, que es el Centro para la Gente de Habla Hispana. Por cierto, tuvieron la Asamblea General hace poco y bueno, es una organización dedicada a ayudar a nuestra comunidad. Y la clínica legal que está dentro de ese centro han peleado cantidad de casos, han atendido cantidad de gente y continúan con esa misión a través de los años. Entonces, si usted tiene problemas o tiene una duda, puede llamarlos a ellos o puede mandarles un email y bueno, ellos se acercarían para hablarle a usted en español, ¿no? Y bueno, tengan la confianza también de comunicarse con este programa, cuyo objetivo es empoderar a la audiencia en función de la información, y parte de esa información, además del conocimiento de las leyes, de los códigos, es que puedan saber cómo canalizar sus dudas. Así que tengan la confianza de llamarnos. Claudio ha dado su teléfono ya, es el 437-213-6957. Pero también pueden llamarnos a cabina al 416-785-0680 o al WhatsApp. Pueden dejarnos un WhatsApp al 416-577-0228. Claudio, continuemos con nuestro tema. ¿Qué te parece? Pues ya nos has explicado el objetivo de la ley, nos has explicado además dónde se mueve, qué derechos ampara específicamente, qué organizaciones e instituciones pueden ayudarnos a resolver nuestras dudas al respecto. Pero bueno, ahora también nos preguntamos qué es lo que dice específicamente este código en Ontario. Ya, lo que dice la ley del Ontario Human Rights Code es que toda persona tiene el derecho a un tratamiento igualitario con respecto al trabajo. Este programa está dedicado a los trabajadores, ¿ok? Entonces, un tratamiento igualitario sin discriminación y con el derecho a estar libre de acoso en el trabajo debido a y aquí voy a mencionar las características protegidas que vendrían a ser debido a tu raza, a tu ascendencia, a tu lugar de origen, a tu color, a tu origen étnico, a tu nacionalidad, religión o credo, al sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, récord de ofensas penales, específicamente para el área de derecho laboral, el estado marital y el estatus familiar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si existe discriminación con respecto a tu raza o al color, generalmente el caso específico nuestro de derecho laboral puede ser también la disability, ¿ok? O sea, que si hay alguna invalidez. O por ejemplo, a veces, y las mujeres hablamos mucho de esto, la discriminación que hay por si eres madre, si no eres madre. Correcto. Esas son discriminaciones sí, no, que a veces... Vamos a tratar de dar algunos ejemplos más adelante. Para la vivienda, ya especificamos y lo dijimos anteriormente que no puede haber discriminación por el hecho de recibir asistencia social. ¿Ok? Estos se llaman áreas protegidas o en inglés le dicen protected grounds. Son características protegidas por el Código de Derechos Humanos de Ontario.
El Código de Derechos Humanos de Canadá establece una lista similar, ¿ok? Que es más corta, que vendría a ser la raza, le llaman nacional o el origen étnico, se refiere a la gente nativa, el color, la religión, la edad, el sexo, orientación sexual, el estatus marital, el estatus familiar, invalidez o una convicción cuando ya te han dado perdón, ¿ok? Y también vamos a hablar más tarde a ver si damos algunos ejemplos de discriminación en base al Código de Canadá de Derechos Humanos, ¿ok? Uh-huh. Claudio, una pregunta que nace aquí es cómo se define o qué es exactamente para el código la discriminación y luego cómo se define el harassment, por ejemplo. Ya, entonces la definición de discriminación en base a esta ley se dice cuando uno trata a alguien en forma injusta o le niega algún tipo de beneficio, lo excluyes o le impones obligaciones o lo pones en desventaja, ¿ok? Uh-huh. Debido a las características o características percibidas bajo este código, ¿ok? Uh-huh. La intención no es necesaria para probar que hubo una discriminación. A veces la gente no tiene la intención de discriminar, pero a veces lo discriminas involuntariamente, ¿ok? Y ya no lo tienes que probar, que hubo intención, ¿ok? Mm. No es la intención, es si es que se dio o no se dio. Correcto. Entonces, no se vale decir no sabía. Entonces, si existe una discriminación y es basado en las características percibidas o las características que mencionamos anteriormente, que es la lista que dimos, las características protegidas, tiene que basarse en una de esas características, ¿ok? Uh-huh. Lo mismo para la ley de Canadian Human Rights Act, ¿ok? Uh-huh. So, tiene que existir la característica. Y harassment, que vendría a ser la definición es una conducta ofensiva, comentarios o insultos basado en uno o más características protegidas de discriminación en el código, ¿okay? El acoso o harassment, ¿okay? Puede ocurrir cuando la gente saben de algo o dicen algo que ellos saben o creen saber y hacen sentir a la otra persona inconfortable, ¿okay? So, te soy muy honesta, entiendo el concepto, pero ya ahí asentada la práctica me quedo como con la duda. No sé si nos está quedando claro exactamente cómo se conceptualiza la discriminación y el harassment. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Ok, con mucho gusto. Ok, so déjame pensar. Hubo un caso anterior aquí en Ontario, hace unos años atrás, que salió en el periódico y que llegó al Ontario Human Rights Tribunal, Tribunal de Derechos Humanos, uh-huh. en el cual había un cliente de color de raza descendiente de África, su piel era oscura, y va a un restaurante en Chinatown, aquí en Toronto, cerca de Spadina, esa zona, y pide comida. Entonces el mesonero que atendía ahí era un restaurante de comida china, uh-huh. y le dice que puede ordenar, pero tiene que pagar antes de que venga la comida. Entonces este señor que lo encuentra algo extraño, algo raro, y procede a pagar. Uh-huh. Entonces se queda esperando por su comida y se da cuenta que a la única persona que le habían pedido el pago por adelantado era él. Y la única persona de color en ese momento era él. So, llegaba otra persona, ponle que alguien blanco o alguien de otro tipo de raza o otra etnia, no le estaban solicitando lo mismo. So, aquí lo que pudiéramos decir que es un caso de discriminación por raza o color. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Lo están tratando diferente, ¿ok? So, lo que decimos de discriminación, que tienes que tratar a todo el mundo de manera igual, uh-huh. ¿ok? Y si él tiene sus características diferentes, bueno, tendría que ser tratado de una manera similar a los otros, ¿ok?
Entonces, la raza o el color de tu piel son características protegidas, ya lo dijimos. Este señor fue discriminado, acudió al Ontario Human Rights Tribunal, también pidió ayuda en el Ontario Human Rights Legal Support Center, comenzó una aplicación con el tribunal en contra de ese restaurante y... acordémonos también que el restaurante da servicios o es una de las áreas sociales que protege la ley de derechos humanos, ¿ok? Entonces, él pudo con evidencia demostrar la discriminación que sufrió y al mismo tiempo el tribunal le dio la razón. El restaurante tuvo que pagar una suma considerable de dinero por los daños que sufrió este señor debido a la... discriminación que sufrió y me imagino también que generalmente el tribunal puede decirle a los dueños o a los managers que trabajan en ese restaurante que tienen que recibir educación con respecto a derechos humanos para que este tipo de asuntos no se repita. Pero digamos, este es un ejemplo asentado en la vida cotidiana, digamos. Correcto. Vendría a ser una discriminación en base a lo que le sucedió a ese señor con un servicio y la característica protegida fue su color o raza y hubo una discriminación por parte de ese servicio, de ese restaurante, ¿ok? Y ahora un ejemplo que pueda, por ejemplo, relacionarse al ámbito laboral. Generalmente cuando trato de educar a gente joven, que a veces damos seminarios con la gente de YMCA o otros Employment Services, damos el ejemplo de Hardit, ¿ok? Hardit, por su religión, ¿ok? Él usa un turbante en la cabeza, ¿ok? Él trabaja como guardia de seguridad, ¿ok? Entonces en el trabajo de Hardit, él consigue el trabajo y le dicen, no, ok, tienes que usar este uniforme. So, le dan la camisa con el logo de la compañía, los pantalones, pero y al mismo tiempo le dan un gorro de béisbol con el logo de la compañía. Entonces Hardit le dice a su patrono o a su jefe que usará el uniforme pero no usará el gorro de béisbol debido a que tiene que vestir el turbante en público debido a su religión. El patrono o jefe se rehúsa a la petición de Hardit y la pregunta que le dejo a la audiencia, ¿es esto discriminación? Si me preguntas a mí, yo te digo que sí. Es discriminación, ¿no? ¿Y cómo me explicarías al respecto? De lo que tú me has enseñado hoy, lo que entiendo es que si esa es su religión y la religión está dentro también de los caracteres protegidos que protege el Código de Derechos Humanos y no necesito usar el gorro para mi trabajo, pues yo entendería que si me exigen que me quite algo que me identifica, que me pertenece, que me pone como una persona en este mundo, pues eso es discriminación si me lo exigen poner, ¿no? Es correcto. Entonces, en el derecho laboral, y vamos a tratar de explicar a ver si llegamos a... No sé si vamos a llegar a... Existe lo que se llama la obligación de acomodar uno de estos grounds. Puede ser que tienes que acomodar la invalidez o, por ejemplo, en este caso tienes que acomodar la religión de este señor al caso específico del trabajo. Y en sí la gorra que le están diciendo que use no es algo tan esencial. No es esencial en el trabajo. No, pues. Tampoco no es un caso de seguridad o en inglés safety. Te puedo poner el mismo ejemplo, ¿ok? Del trabajador que es de este tipo de religión y le dice al patrono que él no va a usar casco de seguridad para trabajar en la torre de construcción. Entonces, en este caso, puede ser que existe una discriminación en la cual no puedes trabajar sin el casco, pero al mismo tiempo te están diciendo que no puedes usar el turbante. ¿Por qué? Porque si te mueres, que te cae algo en la cabeza. Ese es un motivo de seguridad y cae en otra área que no es la de discriminación, entendería. Es un caso de prevenir por motivo de seguridad, pero hay una discriminación, existe, pero la ley va más encima de la discriminación y trata de proteger el área de seguridad. Comprendo.
comprendo. Okay. Lo mismo se daba, hay una película o un documental, era un equipo de muchachos de la religión Sikh que usaban un turbante y le exigían a ellos usar casco para jugar hockey sobre hielo. Y no podían, porque ¿cómo te va a poner el casco de hockey? Entonces inventaron ellos cómo lograr que el diseño diferente al casco para que cupiera el turbante. Ajá. Importante. Claro, me parece también bonito poder hablar de antes de tocar el tema de invalidez y otros casos. Y esto sí lo hago de manera personal, pero me parece importante decirlo. Cuando en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, en una entrevista te preguntan si tienes hijos, si piensas tener hijos, ¿cuánto tiempo le dedicas a los hijos? ¿Eso se podría considerar discriminatorio? Es posible que exista una discriminación debido a la intención, pero no necesita la intención. ¿Okay? En las entrevistas de trabajo no te pueden preguntar, por ejemplo, la edad. ¿Okay? En el caso de los hijos, si te hacen esa pregunta, es como diciendo que esta persona va a estar muy ocupada y no va a poder hacer el trabajo por cuánto tiene hijos o si. Pero si te hace esa pregunta y para acomodación es diferente, ¿no? Vamos a tratar de hablar de acomodación, o tal vez lo vamos a tener que hacer en el programa siguiente, pero puede existir una discriminación, ¿ok? Pero habría que ver el caso específico, ¿ok? Cómo se desarrolla eso. Pero si por ejemplo una persona lo percibe, podría hacer la consulta directa amparado en esto, porque la maternidad o el estado civil o la edad o el género son aspectos protegidos por la ley y por lo tanto no debería ser ninguna persona discriminada por todas estas cosas que tú has mencionado. Ya. Específicamente estás hablando de como reglas de qué preguntas te pueden hacer durante la entrevista de trabajo. No necesariamente de las preguntas en las entrevistas, pero sí sobre lo que puede ocurrir en el trabajo en torno a estas características, ¿no? Por ejemplo, a veces la edad también podría ser un motivo por el que empieza. Por ejemplo, tú mencionabas y escuché en tu programa anterior de que hablaban de que en Canadá ya no te pueden pedir lo que es la experiencia canadiense. Ajá, ya es para darle la posibilidad a la gente de obtener trabajo. Pero bien, la pregunta tuya es bien lógica y tiene un ground de que puede decir que están haciendo discriminación con ese tipo de persona, ¿okay? Pero va a depender también del resultado, porque si te hacen esa pregunta y después te contratan, los demando por discriminación, tendría que pensar eso, ¿okay? Entonces la ley de derechos humanos de Canadá te da ejemplos. Por ejemplo, tengo la guía, ¿okay? Ya mencionamos lo que era protegido, la raza, el sexo, la religión, la edad, todo eso. Pero, por ejemplo, daban ejemplos de casos de discriminación. Por ejemplo, era un miembro de un nativo de determinado grupo que no le dan su membresía por el hecho de ser mujer. O una persona aplica para un crédito en un banco, sí, banco es federal, y no le dan por el hecho de ser nativo o aboriginal. O también que te despiden de tu trabajo porque estás embarazada. O también porque te despiden porque tu jefe no le gusta a tu familia. Te dan ejemplos de lo que es discriminación. También te dan algunos ejemplos de prácticas discriminatorias. Por ejemplo, negarle a alguien servicios o cosas o facilities o acomodación. O rehusar a darle trabajo o continuar dándole trabajo a alguien y tratarlo de manera injusta en el trabajo. O pagarle a las mujeres menos que a los hombres y ya están haciendo el mismo trabajo, ¿ok? Puede ser una discriminación por sexo. Harassment o discriminación puede ser comunicar mensajes de odio a través del teléfono o el internet, o darle acoso a alguien, o hacer retaliación en contra de alguien por el hecho de haber iniciado un tipo de acción
ponle que yo inicio una acción en el Tribunal de Derechos Humanos por discriminación, y ahora soy más discriminado. Ya. So, te dan algunos ejemplos para entender esto, ¿ok? En el derecho laboral, ¿ok? El específico parentario, lo que tenemos que saber, cómo funciona la discriminación y qué tengo que hacer, por ejemplo, cuando tengo un problema de invalidez, ¿ok? Entonces aquí estaríamos hablando exclusivamente de el derecho, lo que dice la ley con respecto a la obligación del patrono de acomodar. Entonces, si tenemos una invalidez, ya sea de tipo físico o mental, puede ser una deformidad, una malformación, y que se refleja en el cuerpo humano o por defectos de nacimiento o enfermedad. O alguna limitación de salud mental. Correcto. O también dependencia de alcohol o de drogas puede ser considerado una invalidez, ¿ok? También si tú tienes una invalidez que requiere acomodación, la empresa tiene la obligación de acomodar tu invalidez, ¿ok? El único parámetro que pone límite a que la empresa no te dé acomodación se llama en inglés undue hardship, ¿no? Que vendría a ser algo así como que financieramente es muy alto el costo para poder acomodarte. Pero existe procedimiento, el procedimiento de la acomodación, que es el proceso de informar acerca de la acomodación, ¿ok? Entre las dos partes, el trabajador y la empresa, y también la acomodación en sí, que tiene que ser razonable, ¿ok? Una elección razonable. Existen principios de acomodación, ¿ok? Que son el respeto por la dignidad, el respeto a la individualización y la integración y la participación. Claudio, nos queda muy poquito tiempo, pero un ejemplo de acomodación, por ejemplo, una persona con qué tipo de deshabilidad podría estar acomodada en algún de los más comunes que tú has trabajado con personas. Ya, por ejemplo, si tienes un problema de espalda, por ejemplo, que no puedes, el médico te dice que tienes que no puedes levantar peso, o que tienes que sentarte y pararte y alternarte, o que no puedes hacer movimientos repetitivos de doblar la espalda, por ejemplo, el trabajador debería acercarse al patrono y especificarle que tiene un problema médico y tratar de darle la información general lo máximo que pueda para que la empresa pueda decir, ok, te vamos a dar ese trabajo modificado, tal vez te van a dar una silla, o se puede dar el caso que te tienen que dar un escritorio ergonómico. La empresa tiene que tratar al máximo y no se puede negar, tienen que tratar de buscar soluciones, y ambas partes tiene que haber una comunicación al respecto para que exista este tipo de obligación. Entonces la obligación del patrono es explorar las opciones, pedir información que es razonable para poder acomodar, pagar cualquier gasto razonables para la acomodación, mantener esta información confidencial, darle la acomodación lo antes posible al trabajador, tener una mente de que la acomodación se necesita para si el trabajo la necesita, y acomodar al punto de que si es muy caro, bueno, tendría que ellos probar que es muy caro. ¿Por qué? Porque a veces puede buscar recursos de afuera para poder lograr esa acomodación. Y el trabajador tiene la obligación de pedir la acomodación necesaria, dar la información médica necesaria para asistir al trabajador, darle la información necesaria y mantenerlo informado para que continúe ese tipo de acomodación, ser cooperativo, trabajar razonablemente con el trabajador en este proceso y aceptar una acomodación que puede ser razonable, ¿okay? Buscar, es un trabajo mutuo, digamos. Mutuo, no podemos decir, yo no quiero que me acomodes. No, tiene que ser algo que tiene que estar dispuesto, tiene que haber un diálogo. A veces es mejor documentarlo por escrito, pero acordémonos, cuando escribimos algo queda para siempre, así que habría que ser razonable la manera que nos comunicamos al respecto. Entiendo. Ejemplos de estas acomodaciones, por ejemplo, que te den herramientas o trabajo de oficina apropiado,
trabajo, darte que te den descansos o modificar tus horas o el horario de trabajo. Pueden también darte más breaks para ir al baño o darte que no te den los casos más complejos, por ejemplo, gente que tiene problemas de estrés y remover las barreras que para que se haga más accesible el trabajo y promover lo que es trabajo modificado. Claudio, siempre nos vamos a quedar con ganas de platicar más, pero creo que nos vamos a poner pausa y desarrollar más de estos temas el próximo día sábado, como siempre, de 2 a 3 de la tarde en CHHA 1610 AM. Se nos acaba el tiempo. Ya, podemos seguir hablando un poco de acomodación, pero siempre queremos explorar otras leyes. Tenemos pendiente la ley de Workers' Compensation, la ley de Occupational Health and Safety Act. Vamos a continuar tratando de educar a la comunidad en los temas que a ellos les interesen. Si ustedes tienen un tema específico, pueden llamarnos y proponerlo. Entonces les invitamos a toda nuestra audiencia a quedarse con nosotros el próximo día sábado. Por ahora nos despedimos, les agradecemos su participación en Derechos Laborales al Día, un programa respaldado por The Law Foundation of Ontario y transmitido en CHHA 1610 AM. Gracias, Claudio. Gracias, Daniela. Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario.